Muy buenas noches con todos. Agradeciendo al doctor Johnny de la Cruz, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma, por esta oportunidad de hacer una pequeña clase de lo que es pregunta de investigación relacionada específicamente a la pregunta PICO, dirigida sobre todo, pero no a los únicos, de los alumnos tesistas que van a hacer las revisiones sistemáticas. Muy bien. Sin embargo, también todo quien desee poder escuchar esta clase también les puede dar cierto panorama para escoger sus preguntas de investigación. Y como siempre, un pequeño mensaje de bienvenida en la cual vuelvo a reiterar a todos los tesistas que ustedes tienen que ser los expertos en su tema y nadie les debe de ganar. Incluso ustedes tendrían y tienen que saber más que su propio asesor. Muy bien. Por coincidencias de la vida, el asesor maneja el mismo campo que tú, bueno, pero fuera de ello, ustedes tienen que dominar bien su tema. Eso es lo más importante, porque así ustedes harán una gran tesis y el cual finalmente se podrá publicar. Muy bien. Cuando uno quiere formular una pregunta de investigación, recordemos que la pregunta de investigación debe ser simple, corta y directa, pero específica. Lo más importante es que estas preguntas sean dirigidas a un tema en específico. No tratar de escoger varios temas a la vez, por más que muchas variables sean interesantes de medir o de estudiar. Muy bien, porque ahí empiezan los problemas. Si bien es cierto que clásicamente los factores asociados, los factores de riesgo, son bastante bien vistos, si hay la oportunidad, esto dirigido sobre todo a los que van a hacer revisiones sistemáticas, si hay la oportunidad de solamente buscar una asociación, ¿por qué no? Por ejemplo, sabemos que hay muchas variables que se relacionan a resistencia a la insulina. Sin embargo, para una revisión sistemática o incluso una pregunta de investigación para un tema de tesis que no sea revisión, sino un estudio observacional, ¿por qué no simplemente asociar, por ejemplo, obesidad y resistencia a la insulina en niños, en adolescentes, en ancianos? No lo sé. Pero si ya uno quiere juntar varias variables, ¿ok? Varias variables, puede ser una muy buena idea o puede uno caer en la confusión. ¿Ok? ¿Y cuál generaría problemas? Dirigido esta, sobre todo a quienes van a hacer revisiones sistemáticas, no estaría mal una simple asociación entre dos variables, porque las preguntas clásicas, complicaciones sobre, factores sobre, etcétera, etcétera, son tantos factores que una revisión sistemática sería compleja porque tendría que ser por cada factor. No es tan necesario. Muy bien. Entonces, la formulación de la pregunta de investigación debe ser nuevamente simple, corta y directa, pero específica. La pregunta es, ¿qué vamos a medir? ¿En quiénes? ¿Dónde y cuándo? Eso ha sido clásico. Eso ha sido la manera clásica de cómo definir una pregunta y formular una pregunta de investigación. Esta debe ser neutral generalmente, es decir, no sugerir la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la asociación? ¿Cuál es el riesgo? No, este es el riesgo de, este es la asociación de, no, generalmente neutral. Y como ya saben, no traten de responder varias preguntas a la vez. Concéntrense en un par de variables, bastante recomendable, ok, en varias circunstancias. Obviamente, depende de cada uno, pero no estaría mal ese consejo. Por ejemplo, en adultos peruanos del Policlínico X, ¿cuál es la asociación entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2? Clásicamente uno se pregunta, ¿qué voy a medir? La asociación entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2. ¿En quiénes? En adultos peruanos. ¿Dónde? En las historias clínicas del Policlínico X. ¿Y cuándo? Durante el año 2021. En adultos peruanos mayores de 45 años, ¿el consumo de alcohol aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico? ¿Qué voy a medir? Si el consumo de alcohol aumenta el ACV. ¿En quiénes? En adultos peruanos mayores de 45 años. ¿Dónde? Las historias clínicas del Hospital X. ¿Y cuándo? Durante el año 2021. En personas mayores de 65 años con osteoporosis,
¿La suplementación de vitamina D disminuye el número de fracturas de cadera? ¿Qué voy a medir? La suplementación de vitamina D disminuye el número de fracturas de cadera. Esa es mi pregunta. ¿Qué voy a medir? ¿En quiénes? Personas mayores de 65 años con osteoporosis. ¿En dónde? Voy a escoger a los pacientes adultos mayores de consultoría externa. ¿Y cuándo? Durante el año 2021. Muy bien, sigamos. Aquí viene una pregunta entonces. Eso que les he mostrado es lo clásico. Es cómo las preguntas llegan a formularse. Sin embargo, algo que necesitan en una revisión sistemática y algo que yo recomiendo a todo quien está haciendo ahorita una tesis es estructurar su pregunta mediante un formato que me permite entender qué es lo que quiero hacer. Entonces nos preguntamos, ¿existe otras formas de formular mi pregunta de investigación? Sí, a través de la formulación PICO. ¿Ok? La pregunta PICO fue diseñada en medicina basada en evidencia, en el campo de la medicina basada en la evidencia, para evaluar intervenciones. ¿Por qué? Recordemos que la medicina basada en la evidencia en un principio fue creada para la toma de decisiones basadas en la mejor evidencia disponible hasta esos momentos. Entonces, si recordamos la pirámide de evidencia, la jerarquía de la evidencia, que es el sustrato de este campo, ok, aquí recordemos que los ensayos clínicos están en la cima. Por lo tanto, la pregunta PICO fue para intervenciones y de intervenciones. Voy adelantándoles de esa manera. Entonces, PICO fue creado en un principio para intervenciones para ensayos clínicos. Luego fue adaptándose a otro tipo de estudios, llegándoles a estudios observacionales. ¿Para qué? Porque también las revisiones sistemáticas, si bien en un principio fueron solamente para ensayos clínicos, ahora hay revisiones sistemáticas de todo. Hay revisiones sistemáticas de instrumentos de validación, hay revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas, hay revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, hay revisiones sistemáticas de estudios observacionales, hay revisiones sistemáticas de prevalencia, etc. Por lo tanto, al tratar de poder esquematizar todas mis preguntas mediante una formulación, actualmente la formulación PICO ha cambiado a la curiosa pregunta-formulación PACO. Así se llama, PACO. No es perfecta, no siempre, no siempre se va a utilizar, por si acaso. Sin embargo, de alguna manera, para sus revisiones sistemáticas es necesario que se formule. ¿Ok? Es necesario que se formule. Muy bien. Entonces, la formulación PACO, ¿ok? Que deriva del pico, si se puede decir así, un poco gracioso, la P significa población o paciente, que me está hablando del grupo de pacientes. La acción, ¿ok? Se llama acción porque esta puede ser intervención, o puede ser exposición, o puede ser prueba diagnóstica. Intervención, obviamente estoy hablando de ensayos clínicos, que puede ser una terapia, un mecanismo preventivo, etc. Exposición, el famoso factor de riesgo o el factor asociado, que ustedes ya deben saber que no es lo mismo. Y la prueba diagnóstica para conocer las características de dicha prueba. Es una prueba, ¿ok? Que se va a comparar con una prueba de oro o gol estándar o de referencia. Y aquí viene la comparación. Obviamente, si yo estoy interviniendo, estoy aplicando un fármaco, lo voy a comparar con la intervención estándar o placebo. Si yo estoy expuesto a un factor, la comparación va a ser la ausencia de este. Y en una prueba diagnóstica, ya se los he dicho, va a ser una prueba de referencia, un gol estándar o prueba de oro u otra más. ¿Y cuál es el O? El O de outcome o resultado me habla del desenlace, la condición o la enfermedad. De esta manera yo esquematizo mi pregunta PICO. Pero me van a decir, ¿pero realmente es útil tomarme la molestia de formularlo con PACO, PICO, lo que sea? Sí, porque de esa manera ustedes van a entender mejor lo que quieren hacer. Me explico. Por ejemplo, en adultos peruanos mayores de 18 años, ¿cuál es la asociación entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2? ¿Quién es la población? Adultos mayores, peruanos mayores de 18 años. ¿Cuál es la intervención? Obesidad.
¿Y con quién lo voy a comparar? Con los que no tienen obesidad. Aquí entonces, más que una intervención, es una exposición, es un peco, es un peco. ¿Ok? La acción, en este caso, es la exposición. ¿Y cuál es el outcome o el resultado? La diabetes mellitus tipo 2. De esta manera, yo entiendo lo que quiero hacer. Y para las revisiones sistemáticas, poder, voy a poder concluir qué exactamente voy a buscar y con quiénes yo lo voy a comparar. Por ejemplo, si mi revisión sistemática fuera esta, tengo que buscar artículos que me hablen justamente de adultos mayores de 18 años, que me comparen obesos versus no obesos y que el resultado sea la diabetes. Muy bien. Siguiente. En adultos peruanos mayores de 45 años, el consumo de alcohol aumenta el riesgo, aquí faltó la palabra riesgo, de accidente cerebrovascular isquémico. La población van a ser adultos mayores de 45 años. En este caso, ¿hay intervención? No. Aquí la acción es una exposición y la exposición es consumo de alcohol. ¿Contra quiénes lo voy a comparar? Contra los que no consumen alcohol. Y el resultado, accidente cerebrovascular isquémico. Miren acá, ustedes me podrían hacer una revisión sistemática de las complicaciones o los factores de riesgo del accidente cerebrovascular isquémico. Alcohol, cigarros, mala dieta, mal sueño, etc. Pero ¿por qué no simplemente enfocarnos en uno solo y muy bien hecho? Que en este caso, por ejemplo, es consumo de alcohol. Eso es importante y los invito a que puedan pensarlo detenidamente. Respecto a esta pregunta, en personas mayores de 65 años con osteoporosis, la suplementación de vitamina D disminuye el número de fracturas de cadera. Miren acá, ¿cuál es la población? Personas mayores de 65 años. Aquí, ¿es una exposición? No, estoy hablando de suplementar. Lo más probable, lo más probable es que lo que esté buscando es la suplementación versus la no suplementación. Es un ensayo clínico, por lo tanto la formulación, Paco, la acción ya es una intervención y estamos hablando del clásico pico. Y el resultado, estimados tesistas, ¿cuál sería? Disminución del número de fracturas de cadera. Muy bien. Ahora tenemos, probablemente no lo utilicen ustedes, pero es necesario que se los mencione. La formulación PACO también puede hablarse de medidas de frecuencia, pero para aquí existe otra nomenclatura un tanto extraña, PMOL. La población, la acción, el resultado y el lugar. Por ejemplo, quiero saber, en este caso la población, perdón, sería grupo de pacientes. La acción, en este caso sería medición, sería la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, la sobrevida, ¿qué es lo que quiero yo? Generalmente estoy hablando de medidas de frecuencia. Y el resultado sería el desenlace de la condición, qué enfermedad quiero medir, o qué cosa quiero medir, qué condición, cuál es mi desenlace que quiero medir, y dónde lo quiero medir, en todo el Perú, en mi barrio, en la Universidad Ricardo Palma, ¿dónde? Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la prevalencia de hipertiroidismo en la población peruana anciana? ¿Ok? Perdón, está mal escrito ahí, disculpen, en Lima, Perú. ¿Cuál sería la población? Peruanos ancianos. ¿Ok? Peruanos ancianos. ¿Cuál es la acción? ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a medir? Prevalencia, muy bien. ¿Cuál es el resultado? El hipertiroidismo. ¿Y dónde? En Lima. Hay revisiones sistemáticas también de estudios de prevalencia. Por ejemplo, hace un par de años, si no me equivoco, o 2 o 3 años, hay un buen estudio de prevalencia bastante interesante acerca de diabetes mellitus. Entonces, no es una mala idea, no es tan frecuente por si acaso, no es frecuente porque habría que buscar estudios que me hablen de una buena prevalencia, sin embargo, es algo que se puede considerar. Para estudios diagnósticos, veo que hay varios del grupo que van a hacer estudios diagnósticos. Entonces, para estudios diagnósticos, ¿cuál sería mi población? ¿Ok? Mi población es el grupo de pacientes. ¿Cuál es la acción? En este caso, la acción es la técnica diagnóstica que voy a utilizar. ¿Contra quién lo voy a comparar? Contra el patrón de referencia, gol estándar o cercano a él. Mucho cuidado, no siempre es el gol estándar, aunque debería, no siempre, pero mucho cuidado. Gol estándar o prueba de oro. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué evento quiero llegar?
el diagnóstico, cribado, pronóstico. Recuerden que los estudios de prueba diagnóstica, si bien se llaman así, me sirven para principalmente tres cosas: diagnóstico, cribado o pronóstico. ¿Qué quiero yo? Veamos un ejemplo. En trabajadores peruanos, ¿cuál es la capacidad discriminativa? Capacidad discriminativa, ¿cuál es la precisión diagnóstica, etcétera? Son sinónimos del índice triglicéridos y glucosa para el diagnóstico de resistencia a la insulina. ¿Cuál es la población? Trabajadores peruanos. ¿Cuál es la técnica diagnóstica? ¿Qué voy a utilizar como técnica? El índice triglicéridos y glucosa. ¿Con quién lo voy a comparar? Aquí, si se dan cuenta en la pregunta, no te dice con quién voy a comparar. Obviamente, si yo quiero diagnosticar resistencia a la insulina, idealmente debería utilizar la prueba de oro o gold estándar. En este caso, vamos a utilizar algo que se acerca mucho al gold estándar para resistencia a la insulina. ¿Cuál es? El HOMA, el índice HOMA. ¿Ok? ¿Y cuál sería el resultado? Obviamente sería resistencia a la insulina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esta manera, ustedes ordenan su pregunta diagnóstica. Perdón, en este caso su pregunta, ¿no? Para pruebas diagnósticas, ordenan su pregunta. Por lo tanto, la pregunta Paco, la formulación Paco, de alguna manera se puede adaptar, No es perfecta, no es perfecta, pero ayuda bastante a uno poder decir qué es lo que quiere hacer. Muy bien. Veamos una más. En una población de estudiantes universitarios, ¿cuál es la capacidad discriminativa del Feinrix para el cribado de diabetes mellitus tipo 2? Ojo, para cribado. ¿Cuál es la población? Estudiantes universitarios. ¿Cuál es la acción o la técnica diagnóstica? El Feinrix, muy bien. ¿Contra quién lo voy a comparar? A ver, quiero diabetes mellitus tipo 2. Quiero diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es el gol estándar del patrón de referencia? Bueno, pueden ser cualquiera de los tres. Glucosa en ayunas, glicosilada o después de la prueba de glucosa después de 2 horas. Muy bien. En este caso voy a utilizar la glucosa postprandial, la después de 2 horas, para este estudio. ¿Y cuál va a ser el resultado? Obviamente, cribado de diabetes mellitus tipo 2. El anterior fue para diagnóstico. Este no es para diagnóstico, este es para cribado, que no es lo mismo. Eso ya son terminologías epidemiológicas que seguramente recuerdan bien. Muy bien. Y para validación de instrumentos, para el que le gustaría hacer algo nuevo, lo mismo. La población, la validación que quiero hacer, el instrumento que quiero validar y qué resultado quiero. Muy bien. Por ejemplo, en la población de peruanos mayores de 30 años, ¿cuáles son las propiedades psicométricas del cuestionario de Oviedo para alteraciones del sueño? ¿Cuál es la población? Exacto, peruanos mayores de 30 años. ¿Cuál es la validación? En este caso, quiero obtener las propiedades psicométricas. Alfa de Cronbach, validación, todo eso, ahí dice KMO, ta. ¿Cuál es el instrumento que voy a poner a prueba? El cuestionario de Oviedo. ¿Y cuál es el resultado? Para poder conocer si realmente funciona para decirme si hay o no hay alteraciones del sueño. Muy bien. Listo. Entonces, como pueden ver, existen bastantes maneras de formular la pregunta de investigación. Nuevamente, no es perfecta, ayuda bastante. Algo más, para las revisiones sistemáticas es obligatorio tu formulación pico, peco, paco, la que quieran, porque te la van a pedir, necesitas ponerlo y porque se tiene que considerar para el proyecto. Muy bien. Espero que les haya gustado esta clase muy pequeña. Agradezco nuevamente al INICIP y al doctor Johnny de la Cruz por la oportunidad. Eso es todo. Muchas gracias.